Una vez más, yo voy a poner las dudas e incertidumbres del pueblo. Claro, lo primero tenemos que entender que era una vacuna, o lo que hasta ahora nos habían dicho que era una vacuna, que ojo, que hasta en Wikipedia han cambiado la terminología, por si acaso. Una vacuna era que te inoculaban una enfermedad en una pequeña dosis para que tu cuerpo creara unas defensas de tal manera que estuvieras inmunizado frente a esa enfermedad. De repente te dicen, no, es que esto no quedas inmunizado, puedes seguirte contagiando, es más, y puedes seguir contagiando a otras personas. Entonces hay una corriente científica, que los doctores me lo pueden confirmar, en Europa y en el mundo, que dice, no, es que esto en realidad no es una vacuna, es una terapia celular y genética, sobre todo las que modifican el ARN mensajero. Clarísimamente, no es exactamente una vacuna, efectivamente es una terapia, lo que evita a lo mejor es una gran mortandad, o evita que ingresemos en los hospitales. Que a lo mejor no es exactamente una vacuna y quizás estamos empleando una terminología. Y ese ha sido el primer error con el que yo he discutido con muchos virólogos, a pesar de no ser virólogo, pero sí ser médico. Es decir, si le llamamos vacuna, debería de tener las propiedades de una vacuna, correcto, no de una terapia celular. ¿Y no tiene las propiedades de una vacuna? Efectivamente, no es exactamente el mecanismo tradicional de hace más de 100 años de lo que se constituyen las vacunas. Entonces, quizá desde el primer error estamos acostumbrados a vacunarnos del sarampión, de esto, de lo otro, y a que funcionen de una manera bastante potente, ¿no? Y esto no lo es. Todavía novedades de hoy mismo. Según una universidad en España, dice que además a partir del cuarto mes pierde una enorme eficacia, prácticamente el 50%, lo que significa, según esa teoría, que nos vamos a estar vacunando o inyectándonos esa terapia casi de manera constante, y más como se está poniendo la situación en toda Europa. Es decir, va a venir no la tercera dosis que decía el doctor Carballo que no se la quería poner, o que pensaba que no era conveniente sobre todo para los sanitarios, que va a venir la tercera, la cuarta, la quinta, porque claro, si a partir del tercer o cuarto mes pierde la mitad de la eficacia, pues ¿en qué situación vamos a estar? Excepto que intervenga lo que muy bien decía Pablo hace un momento, que tuviésemos esas estadísticas para no ir a ciega. Porque ¿qué es lo que pasaría? Que se está viendo también que aquellos que, por ejemplo, tienen anticuerpos, que se han ido reinfectando pero no sufriendo la enfermedad como tal, pues muy probablemente no necesiten, quizá tal vez, si tuviésemos las susodichas estadísticas, pues seguir vacunándose. La pregunta es por ad qué infinitum. nos habla de pasaporte COVID, se nos habla de que tú vas a tener que ir con el móvil con tu pasaporte COVID o con tu papel, y va a haber lío. Está habiendo lío que no se cuenta mucho en Europa, de gente dándose de palos permanentemente. En Francia, en Holanda, en Bélgica. ¿Qué intuyes, coronel? Tú recordarás que en alguno de tus programas, ya por marzo, abril del año pasado, yo ya dije que el pasaporte no lo iban a imponer sí o sí. De una manera o de otra nos iban a obligar para entrar, por ejemplo, en lugares públicos, en espectáculos, que esto era algo que iba a venir, no tenía ninguna duda. Es verdad que es cuestionable la legalidad. Es lo mismo que la legalidad, por ejemplo, en países que lo prohíbe su Constitución, la legalidad de vacunarte, de obligarte a vacunarte. Hay que pensar que para eso, por ejemplo, en el caso de España sería necesario una nueva ley orgánica donde regula los derechos fundamentales, que probablemente sería también inconstitucional. Pero es que también nos hemos ya acostumbrado a inconstitucionalidades, lamentablemente. Pero fíjate, si me permites, el primer dato que nos tendrían que aclarar, y me imagino que los doctores coincidirán, es las personas que han fallecido de COVID, las personas que han fallecido con COVID, que no es exactamente lo mismo, porque pueden ser personas que se han suicidado o que han tenido un accidente, que cuando le han hecho la prueba tenía el COVID y lo han registrado como muertes por COVID, y luego las personas que han fallecido a causas de enfermedades agravadas por la COVID. Probablemente si entráramos en esa disquisición, los números variarían sustancialmente. Justamente en el periódico, uno de los más importantes que he estado leyendo antes de venir para ponerme al día con el tema de Austria, el Kronen Zeitung, hablaban de que como a todo el mundo, justamente por ejemplo en Salzburgo, que entraba por la puerta del hospital, aunque fuese porque le duele la garganta, le duele la punta del pie, le hacían un test COVID, pues muchísimos daban positivo, y esto además inflaba de una manera brutal la estadística. Es decir, ese planteamiento de luego no es para nada descabellado. Yo, personalmente, dado que se están pidiendo opiniones, soy partidario de las vacunas, si estas funcionan, evidentemente, si no, no, y totalmente contrario al control policíaco, porque una cosa es que me vaya a Centroáfrica y bueno, ese estado me obliga a ponerlo si quiero visitarlo, pero yo soy libre de elegir, y otra cosa es que no pueda tomar un autobús o no pueda ir a mi propio trabajo en mi propio país. Hay personas, doctores y coroneles, que dicen que es una actitud egoísta no vacunarse
respecto a los que se han vacunado, ¿no? En Austria, que el gobierno, digamos, ha ordenado a sus fuerzas policiales e incluso al ejército que controlen a la población, hay unidades policiales y militares que se han negado a hacer ese control, ¿Ah, sí? porque consideran que no es democrático. Claro, pero o eso no es genera, y constitucional. tú, coronel, sabes de lo que es mandar sobre, digamos, destacamentos militares, lo que significa el tomar una orden y tener que ejecutarla, que hay ese conflicto. Sí, claro. Esto genera un mapa Ojo, muy delicado. recordemos que los militares tenemos limitaciones al cumplimiento de las órdenes, y una de esas limitaciones es precisamente que vaya contra la legalidad o vaya contra la Constitución. Está pasando en Austria eso ahora. Todos los militares de cualquier país democrático, no todas las órdenes se Sí, pueden pero que en cumplir. Austria está ocurriendo eso ahora porque la polémica de Austria se quieren confinar a la población no vacunada. Claro.